¿Sabes qué se nos olvidó decir en el episodio pasado cuando hablábamos de... No, en el primer episodio cuando hablábamos de cómo nos conocimos y si fue casualidad y todo eso? Que este güey, el que me conectó contigo... Simón, Héctor. Se llamaba Héctor. Él se desapareció, güey, ¿no? O sea... Pues sí, básicamente se desapareció del mapa. Después de eso, que ya íbamos a grabar, me dijo, no, me dijo que tenía un problema y que lo íbamos a hacer después. Ajá. Y ya nunca más me volvió a contactar. Sí, güey. Sí, o sea, neta, sí, para nada. Pues según yo me iba a esperar de... Tú me dijiste que si te daba chance de esperarte porque tenías que acabar las canciones con él. Y yo dije, pues va, ¿no? Me voy a esperar a que terminen. Y de repente me dijiste, no, güey, pues como que ya este güey no sé qué onda. Y resultó que ya se desapareció, ¿no? Sí, estuvo muy cagado eso. Lo cual me llevó a pensar, pues, como que su misión era nada más conectarme con el Davis, ¿no? O no sé, güey, pero... Pues qué pedo. Sí, estuvo raro, o sea, estuvo chido en ese aspecto. Eso fue como una sincronía. ¿Volviste a saber de él? No, nada. Te digo que, o sea, porque luego él dejaba de ir a clases un tiempo, Ajá. no sé, unos 3, 4 ¿Tú le meses. enseñabas batería? Sí, yo le di algunas clases de batería, sí. Siento que en el episodio pasado como que me faltó contarte mejor mi primera experiencia psicodélica, güey. Siento que tú desarrollaste muy chido como tu tema de los contactos ovnis y todo esto. Y yo te conté como que muy... O sea, como que dejé muchos detalles que pude haber dicho de ese primer viaje. Y antes de retomar el tema del origen del universo, te lo quiero volver a contar chido ya con más detalle, güey. Ok. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Bueno, para esto me remonto al año, creo que era 2013. Ok. Según yo era 2013, o sea... Hace 7 años. ¿Sí, 7? Pues sí, estamos en 2020. Entonces nada más le restas 7. Ok. Bueno, tenía yo 16 o 17, güey. Ok. Y en ese entonces vivía en el DF, en la Ciudad de México. Y esa noche era un lunes, creo, güey. Y mis papás habían salido de viaje. Y pues en ese entonces yo estaba como en esta onda pues de la rebeldía, ¿no, güey? De querer probar cosas y de la peda y de todo esto. De la experimentación así de, qué pedo, qué Sí. es esto, ¿no? Exacto, que quieres vivir la vida, ¿no? Y... Que quieres comer el mundo, ¿no? Sí, güey. El caso es que me compro unos ácidos de LSD Hoffman, de la planilla de Albert Hoffman. Y yo ya había probado anteriormente como 2 veces el LSD, creo, güey. Y pues a mí se me hizo fácil esa vez comerme 2, ¿no? Porque... ¿2 completos? Sí, 2 completos. La verdad. Sí, invité a unos amigos, güey. Y sí. Pues sí, pasó lo que tenía que pasar. Me comí 2, güey. Y estábamos tomando chela en la cocina, ¿no? Y pues ya que un amigo mío me dice, ya, güey, cómete los 2, ¿no? Y yo, pues va, güey. Y este amigo también ya tenía buena experiencia con este pedo, ¿no? De los ácidos. Ese güey una vez se comió 9 gotas, güey. Su madre. 9. Pero tienes un límite, ¿no? O sea, creo que tienes un límite
el efecto que te puede causar, o sea, ya después de cierto... Pues por lo que él me contó, sí estuvo súper cabrón. O sea, me dijo que lo que a mí me pasó fue así, pero que sí, o sea, sí se puso súper cabrón, que no sé si esté de acuerdo con que cuente eso, pero sí no lo corto. Que de tan cabrón que estaba el delirio, sí pensó en matarse a la verga, güey. O sea, que en su viaje sí dijo, no, pues ya con tal de que se acabe, me o mato. sea, se desesperó. Sí, güey. Es que sí es una desesperación muy fuerte. Y más con esa dosis. Sí, sí, sí. Bueno, el caso es que pues ya me como los dos y neta en menos de 15 minutos yo empiezo como que todo mi campo de visión se empieza a distorsionar, ¿no? Como que veo que a todo le empiezan a salir como que destellos, güey. Y empiezo a sentir como esa ansiedad que se siente, ¿no? Como que te empieza a dar taquicardia y no puedes estar quieto y así. Y pues me paré de la mesa, ¿no? Estábamos sentados en la mesa de mi cocina y me levanto y les digo, espérenme, güey, porque esto ya me está pegando y quiero ir a mi cuarto, según yo, a relajarme un poco, ¿no? Y ahorita regreso, güey. ¿Y cuál, güey? Subo a mi cuarto y me acuesto, ¿no? Y de ahí ya no me acuerdo, tengo un blackout, güey. Lo siguiente que me acuerdo es que mi mente empieza como que a sacar un montón de pensamientos que yo no sé ni de dónde venían, así de recuerdos de cuando era niño que ya ni me acordaba, de así cosas así como de un coche rojo que vi ayer, o sea, cosas súper aleatorias que guardas en el inconsciente. Tu subconsciente estaba como manifestándose, ¿no? Ajá, así como si fuera una película de puras memorias inconscientes mías que no tenían ninguna relación, o no sé, yo probablemente si lo hiciera hoy ya podría como que encontrar la coherencia que hay entre los recuerdos, ¿no? Porque ya tengo más experiencia, pero en ese momento pues no, güey, yo no sabía por qué estaba viendo tantas cosas inconscientes tan rápido, ¿no? Y, y también, ¿nunca te ha pasado como que tu mente solita empieza a hablar? Como que hay una voz hablando solita, como que narrando, le llaman el narrador, he escuchado, que es cuando estás como en piloto automático, tu mente entra en piloto automático y empieza a hablar y a decir puras cosas sin que tú quieras pensar eso. Ah, sí, me pasa, por ejemplo, cuando medito Ajá, o cuando quiero dormir. ándale. Sí, no sé, es como de, ok, ya En, voy a apagar mi mente, pero mi mente sigue así como, es como si estuviera sintonizando cosas así de, ¿qué pedo? ¿Por qué estoy pensando esto, no? O sea, es como, ¿de dónde viene esto? Sí, yo me pregunto mucho eso de repente, decir, ¿por qué estoy teniendo estos pensamientos que no son míos? ajá, Y ya los dejo pasar, así como que... es como si fueras pues como una antena que empieza como que a sintonizar frecuencias, ¿no, güey? Ajá, sí, es raro porque sí, sí, o sea, sí me doy cuenta de que pienso cosas que... Que tú no quieres pensar en ese momento, ¿no? Ajá, o que no, o sea, son como de... O sea, no hay como una coherencia Ajá. en mis pensamientos y digo, este pensamiento no es mío porque no tiene mucha coherencia con lo que yo estoy pensando o lo que pienso regularmente, ¿no? Sí, sí, sí. Como de, Y ¿qué pedo? probablemente sí la haya, ¿no? Pero sí la... Pero ajá, ah, en ese momento no la relacionas así sí, como... porque es específicamente más en el momento en que estás a punto de dormirte, ¿no? Que estás como entre dormido y despierto. Ajá, a veces pasa que... En ese ¿Y momento. sabes qué? Creo que a veces los sueños se generan así. Sí, como que tu último pensamiento va a ser tu sueño, ¿no? O parte de tu sueño. Ajá, como que si de repente en tu mente, o sea, este subconsciente que está recibiendo como pensamientos, tu mente los empieza como a imaginar. Entonces creo que, o sea, cuando estás durmiendo, creo que eso es lo que se convierte en un sueño, ¿no? Que de repente, a mí me ha pasado, por ejemplo, antes cuando era niño, eh, pues mi papá se despertaba antes que nosotros Sí. y así nos levantaba para ir a la escuela, ¿no? Nos preparábamos y todo eso. Ajá, Entonces se despertaba antes, pero prendía el radio y le subía así como a todo volumen. ajá, Entonces yo recuerdo que a veces como la música o lo que yo escuchaba en el radio se metía en mi sueño, ajá. porque soñaba casi siempre antes de despertar. O bueno, más es como que te acuerdas, ¿no? Del último
sueño Sí. que tienes, justo cuando despiertas es como lo más fresco que tienes. Y es como, no mames. Sí, Entonces recuerdo muy bien eso, o sea, se me hacía muy, muy chistoso cómo es que se el, metía. el externo, ajá, el radio, Ajá. se metía en mi sueño y como que afectaba a mi sueño porque Sí lo relacionabas, ¿no? ajá, y decía, ¿qué pedo? Como que esto de dónde salió, y ya despertaba y me daba cuenta de que era el locutor hablando o de que era una canción, Sí, se así pasa mucho. no mames, sí. O típico que te ibas a ir a la escuela, bueno, tú ya acabaste la universidad, pero yo sigo yendo, ahorita no por el COVID, pero típico pasa, ¿no? Que te vas a ir a la escuela y es hora de despertarte. Y suena tu alarma, te despiertas y dices, pues me voy a dormir otro ratito, ¿no? O dices, ya ahorita me despierto y te quedas dormido y en tu sueño empiezas a soñar que ya te despertaste, que ya te estás arreglando y que ya te estás cambiando y todo, y en eso te despiertas y, ay, güey, según yo ya me había parado, ¿nunca te ha pasado? No, eso no. Bueno, es un ejemplo, pero bueno, a todo esto, eso, o sea, imagínate eso, pero en LSD multiplicado, A su puta madre. o sea, estás en ese momento en el que tu mente empieza a hablar sola y te están llegando así recuerdos inconscientes que no sabes ni de dónde vienen, que de tu niñez, así, güey, cosas así. Total que como que mi mente se empezó a vaciar por completo y pues, güey, yo ya no sabía ni yo quién era, o sea, era como de, "No madres, es que yo quién soy, güey". Y como que intentaba, cuando pasaba en esa película de pensamientos aleatorios, cosas familiares o cosas que últimamente yo estaba, pues, no sé, como canciones que escuchaba, ¿no? O videojuegos que jugaba. Particularmente me pasó mucho con el juego de Assassin's Creed, que curiosamente es un juego que habla de todas estas cosas que platicamos nosotros, ¿no? Como de... La premisa de Assassin's Creed es del orden mundial, habla del orden mundial, de los templarios, y que es como los Illuminati, ¿no? Y se supone que desde los tiempos de la Edad Media, de el Renacimiento italiano... Son los, ¿cómo se llama? No son los gnósticos, son los de, que tienen su símbolo del los ojo asesinos, y los Illuminati, los masones. los masones, ajá, son los masones. Ajá, bueno, se trata como de los masones a lo largo de la historia, ¿no? Que siempre que siempre han querido como que controlar a la sociedad y así. Y se supone que lo que ellos buscaban era porque se supone que en el momento presente, o sea, el juego empieza en el futuro, ¿no? Ujú. Se trata de cómo unos dueños de un laboratorio como que muy de mucho dinero, Muy avanzado, ¿no? un laboratorio muy cabrón. muy avanzado, experimenta con gente para, a través de su genética, de sus recuerdos de su genética, pues ingresar a sus recuerdos de vidas pasadas o de vidas de sus ancestros y así. Y se supone que los meten en una máquina, ¿no? Y esa máquina les permite ver los recuerdos de la persona de vidas pasadas, y se supone que lo que buscan ellos es secuestrar a personas que ellos saben que en vidas pasadas, no sé cómo lo saben, pero saben que en vidas pasadas probablemente estuvieron relacionadas en eso que te digo de los masones y todo eso, ¿no? Ujú, en esa vida, Ajá. Sí, sí. Y tratan de ingresar a sus recuerdos para buscar algo que ellos llaman el fruto del Edén, que es como un artefacto tecnológico que permitía controlar mentes con ese artefacto, ¿no? Ajá. Y que con eso quieren implementar el orden mundial. De eso se trata el videojuego. Y curiosamente, cuando ese videojuego me pasaba por la mente, yo me intentaba agarrar de eso, güey. Como, quiero seguir pensando en eso, ¿no? Como que eso se me hacía familiar, güey. Ajá, ok. Como, o una canción, ¿no? Una canción que yo escuchaba. O sea, sí, pensamientos familiares a mí, ¿no? Como que yo trataba de seguir pensando en eso para seguirme sintiendo yo. Ajá. Oh, como que se mezclan, ¿no? Pero se iban, güey, se iban y era como de, no te vayas, ¿no? Porque me voy a ir a un abismo. O sea, yo sentía que me iba a un abismo, güey. Total, me quité la ropa, güey. No sé por qué, pero llegué a la conclusión de que tenía que desarmar mi teléfono. Le quité la batería, güey. No sé por qué, güey. Y bajé y mis amigos... Y en este transcurso no sé cuánto tiempo pasó, güey. Yo creo que pasó como media hora, 40 minutos, ¿no? Y pues bajé, ¿no? Así encuerado. Nada más me puse una cobija y bajé a ver qué pedo con mis amigos. Y pues ellos estaban ahí tomando chela tranquilos, ¿no? Y yo ya bien paranoico. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué onda, no? Y en eso no sé por qué, güey, pero
se me olvidó que mis papás estaban de viaje y que no iban a regresar esa noche. No mames. Se me olvidó, güey. Y pues lo que tú crees, lo creas. Ajá. Y más en esos estados. Entonces, te juro que yo empecé a imaginarme la escena, güey, y hasta escuchaba el ruido de mis papás abriendo la puerta, así No mames. del portón de la calle, ¿no, güey? Ajá. No, Y yo bien paranoico, no mames, güey, levanten las chelas, güey. Así, súper paranoico. Háganse los dormidos, no, escóndanse, no sé, güey. Y fui a despertar a mis hermanos, ¿no? De que, ¿qué pedo, güey? Ya van a llegar mis jefes. Y ellos, no, güey, no van a llegar. Y por más que me decían que no iban a llegar, pues yo seguía pensando que iban a llegar, güey. Y me seguía imaginando esa escena una y otra vez. O sea, como que veía, no van a entrar. Ok. Pasaban 2 minutos y otra vez escuchaba el ruido de la puerta entrando. Y no, pero es que ahora sí ya llegaron. Y así, güey. Yo estaba metido en ese delirio, ¿no? Y como que ese delirio se fue haciendo cada vez más grande. Y empecé a imaginarme una escena súper trágica en la que llegaban y que ese estado ya nunca se me iba a quitar, que me iba a quedar así para siempre y que me volvía loco, ¿no? Y que llegaban y me encontraban así y que me intentaban llevar a una pinche clínica para locos o sea, te proyectaste muy... me imaginé un futuro posible en el que eso sucedía, ¿no? Y pues me lo empecé a creer, güey, dije, no, es que ya me quedé loco. O sea, hice un desmadre, güey. Ajá. Total que ¿Y tus amigos qué pedos? ¿No se sacaron de onda? es que como uno ya lo había vivido, pues lo entendió. Entonces él sí me decía, no, Bien. está bien, güey, tú tranquilo, ¿no? Y se quedó conmigo. Y otro puto sí se cagaba de risa, güey. Huevos, si estás escuchando esto, tú sabes quién eres. Y bueno, total que me quedo dormido, güey. De alguna u otra forma encuentro la manera de quedarme dormido. Y esto fue lo que hablé en el otro episodio, pero lo repito. Al otro día despierto y la locura ya se había terminado, güey. Despierto y era como si hubiera renacido. O sea, sentía como que ese amanecer era algo divino. Ah, ok, sí. O sea, veía así, güey. Veía... O sea, la luz del sol entraba por mi ventana y yo percibía como que en esa luz había cierta inteligencia. Esa es la palabra, como inteligencia, que todo lo conectaba y que yo formaba parte de ese todo. Y al momento en que la luz del sol pegaba en mi pared, veía como que todos estos ojos, que también lo mencionamos en el episodio pasado, pero por alguna razón esos ojos se aparecen en las experiencias psicodélicas. Ajá. Y esos ojos formaban un patrón que era como tipo un calendario azteca, güey. O sea, era como un mandala. ándale, algo así, güey. Sí, pues como un mandala. Y un montón de ojos, así un montón, ¿no? Y para quien quiera saber cómo son esos ojos, busque a Alex Gray. Es un pintor. Ah, sí, es como un icono también de la psicodelia. De la psicodelia. Él también hace las portadas, la ilustración de las portadas de Tool. Es que eso es lo interesante, que él ha logrado ilustrar justo eso de lo que les estoy hablando. O sea, si quieren verlo gráficamente, lo que estoy describiendo, busquen pinturas de Alex Gray. Es lo que más se parece, ¿no? Y curiosamente, mucha gente que ha vivido experiencias psicodélicas concuerda en que eso es lo que ven, ¿no? Ese tipo de patrones que son como mandalas, ¿no? Caleidoscopios, como es la geometría, es como los ojos. Te das cuenta del patrón que tiene la existencia, o sea, las formas de la naturaleza, las formas de las nubes, del fuego, del humo, de la vida, o sea, de nosotros, los humanos, los animales. Todos funcionamos con esas reglas, por así decirlo. Exactamente, esas leyes, ¿no? Sí. Son como las leyes del universo, es como preguntarte por qué tenemos 2 brazos, o sea, como que hay leyes geométricas que nos definen físicamente. Son como el código de la naturaleza, ¿no? Como el código con el que fue programado pues lo que somos. Esta Matrix, ¿no? Esta proyección. Esta proyección, sí. No sé qué sea. O sea, porque pregúntatelo, ¿por qué todas las especies, a pesar de que todos somos distintos, todos concordamos sobre la gran mayoría en que todos 2 ojos y 2 alas o 2 brazos? O sea,
Como Ajá, que todos, es todos dual. concordamos, ¿no? Es como una, pues sí, güey, como un código, Sí, como como la regla, algo en común, ¿no? El denominador común. la fórmula. Entonces, eso te hace ver que todos formamos parte de lo mismo. Y, bueno, después de eso, también en mis manos veía como que había cierta inteligencia, ¿no? Como que cierta, sí, ves que esa es la palabra, güey, conciencia, inteligencia en nosotros mismos, como que somos, ¿no? Que somos un diseño perfecto. Ujú, sí. Y me salí a caminar, güey, en los árboles, o sea, en el cielo, en todo veía como que esta conexión, güey. Estuve como Sí. hasta las 12 del mediodía, Ajá. del otro día todavía así, güey. O sea, Conectado así. en ese estado, como por ahí de las 2:30, 3 de la tarde fue que ya se empezó a ir. Pero sí pude hacer todo eso, salí a caminar y todavía percibía así todo. Pues sí sientes como que esa conexión que hay con el universo, ¿no? Te sientes parte del universo, parte de un todo. Sí, sí, sí. Y lo curioso de esto es que otro referente de este tipo de experiencias es el descubridor del LSD, que es Albert Kaufman. Kaufman. Que él habla El de... padre del LSD, del Ajá, ácido lisérgico. exacto, la dietilamida del ácido lisérgico. Exacto. Él habla de su primer viaje también, y es algo bien parecido a lo que yo te acabo de contar, güey. O sea, en su libro de My Problem Child, él habla de todo esto. Este, My Problem Child se llama su libro porque es mi hijo problema, ¿no? Está hablando del LSD. De su descubrimiento como de, mi... Sí, o sea, de la sustancia del LSD como su niño problema, ¿no? My Problem Child. Él sabía que la sustancia no era mala, sabiéndola usar. El tema es que como siempre el ser humano, pues no supo usar la sustancia, le dio un uso que no era. El caso es que lo que él cuenta es que él estaba experimentando con esa sustancia, con la dietilamida del ácido lisérgico, y hubo una vez que por accidente, creo que le cayó ácido en la mano o algo así, y pues la piel lo absorbió, y ese día ya más tarde, pues vio caleidoscopios e igual vio todas estas figuras como geométricas, ¿no? Como mandalas. Y le pareció interesante, dijo, órale, ¿qué fue esto, no? O sea, ¿habrá sido la sustancia con la que estoy experimentando? Y se decidió hacer el experimento, o sea, ingerirlo para ver si había sido eso. Pero igual se pasó con la dosis porque en ese entonces creo que hacían pruebas con una dosis de 25 miligramos. Sí, 25 miligramos. Y, y pues es un chingo, güey. O sea, son como 12 mililitros. O sea, nosotros sabemos que con una gotita ya te pones, ¿no? Te viajas. ¿Como cuánto será? Como 1 mililitro o menos, ¿no? ¿Qué? ¿La Un gota? cuadro. Ajá. Una gota. Yo creo que es menos, güey. Imagínate 12 mililitros. Se, Llegó hasta el tope de lo máximo se chingó eso, güey. que puede sentir, yo creo. Y lo hizo en su laboratorio, pero pues empezó a darle esta ansiedad, le empezó a dar como que esta... Pero hablas, güey, cuando ya lo hizo voluntariamente o... Sí, sí, sí. Ajá, porque fue como Ajá. antes de, o sea, del 19 de abril, que es por lo que se recuerda, ¿no? El viaje El día de la el bici. viaje en la bicicleta, ajá. Ah, es que ese es un dato que la gente casi no sabe. Cuando es el día de la bicicleta, ese día se estableció por el descubrimiento del LSD. O sea, Ajá. porque Albert Hoffman, en ese entonces eran los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, entonces es en Suiza. En Suiza, pues prohibieron andar en coches y tenían que andar en bici. Y se regresó de su laboratorio en bicicleta a su casa y en el trayecto le empezó a dar el efecto. Y lo que habla de esa parte del viaje es que él sentía que no se movían, o sea, que no se movían, y su asistente, que era la que iba manejando, le dijo que no, que de hecho habían llegado súper rápido, ¿no? A su A su casa. casa.
Y ya en su casa, lo que él relata es que, pues igual, primero intentó tomar leche y así como para que se le bajara, pero no se le bajó. Y, y al punto que ya no podía ni mantenerse de pie y se acostó en el sillón, ¿no? Y lo siguiente que cuenta es que empezó a percibir que todos los objetos pues, de su casa como que empezaban a tener vida. O sea, pero que una vida como demoníaca, así como... Sí, pues es lo que dice, como maléfica, ¿no? Ajá, tuvo como un bad trip, ¿no? O sea, como... Sí, tuvo un mal viaje, ¿no? Porque seguramente su inconsciente no estaba pues oscurón. Y Probablemente, ajá, traía ahí como algunas programaciones en su subconsciente pues estás en los que tiempos de la Segunda Guerra Mundial, güey. Hay sí, mucha violencia en el contexto en el que vives. sí, Yo creo que, pues, güey, lo que vas a proyectar en el viaje sí es pues pura onda demoníaca, ¿no? Porque, pues como te dije, lo que crees, lo creas. ujú. Y, pues esas cosas sí existen, güey. O sea, realmente sí hay... Bueno, te sigo contando. Porque ahí es donde entra eso, de los demonios, ¿no? Lo que dice después es que no estaba su esposa, ni su familia, ni sus hijos en ese entonces, porque se habían ido a visitar a sus papás o algo así, y le había pedido a la vecina que lo cuidara durante el efecto, ¿no? Y dice que empezó a ver que la vecina dejaba de tener la cara de su vecina y empezaba a tener una cara de una bruja con una máscara, así como diabólica, ¿no? Y, y que en un momento sintió literalmente que un demonio se apoderó de su cuerpo y, y de su mente, ¿no? Y que él intentó así como liberarse, que gritó, que se intentó levantar del sillón y todo, pero que no, pues que el demonio se apoderó de él por un momento, ¿no? Creo que le dio la pálida, ¿no? Sí, En ese momento. sí, pues sí, estaba en un mal viaje de aquellos, ¿no? Lo siguiente fue que se quedó dormido y al otro día, igualmente, igualmente como lo que yo te conté, Él empezó a como a entender, ¿no? Como esta relación de la energía y la conexión. sí, dice que también empezó a percibir que era como un renacer, que era como si, como que sentía como ese agradecimiento de presenciar ese amanecer, ¿no? Como algo sagrado, algo divino. Sí. Y también que vio las mandalas, vio todas esas figuras. Y es, o sea, la mayoría de la gente que ha experimentado de verdad una experiencia psicodélica, eso es como el común denominador, ¿no? Como esas experiencias. Y, y pues de ahí viene nuestra creencia que es que todo está conectado, ¿no? O sea, Ajá, bueno, ya no diría experiencia, digo, ya no diría como una idea o una creencia, sino como ya una experiencia, porque eh, en ese momento es cuando te das cuenta, porque lo estás sintiendo, ¿no? Es exacto. como literalmente si abrieras un ojo, que es Sí, lo que se le llama el despertar o el, como el, digamos, abrir el tercer ojo. pues abres el tercer ojo. Sí, pues es eso, ¿no? Es percibir como que todo está permeado por una inteligencia única que todo lo conecta y que en todo se impregna, ¿no? O sea, en todos los objetos, eso también lo mencioné en el episodio pasado, que en todos los objetos, no es que los objetos piensen, ¿no? No es que tengan conciencia y puedan formular raciocinios, ¿no? Es solo que como que hay cierta energía que los anima, ¿no? Ajá, es como una esencia. O sea, todos compartimos la misma esencia. Pero bueno, yo lo veo así como en ciertas cosas está esta conciencia, pero en menor grado. Sí. Entonces, no necesariamente desarrolla una inteligencia como nosotros. Sin embargo, es algo que tiene esta esencia que nos conecta, que es parte de la misma vida. Pues está el ejemplo de... ¿Has escuchado de...? Creo que tú una vez me contaste el experimento del hielo. Que aún tienes dos vasos de agua o de hielo y a uno le pones un tipo de música
y a otro le pones otro tipo de música. Ajá, es un experimento de un japonés Ajá. que se llama Masaru Emoto, me parece, creo. ¿Pero en qué consiste el experimento? Él pone... él empieza a observar unos, como son como unos copos de nieve. Ajá. Pone unas gotas en un, pues no sé cómo De esos de los en un, laboratorios, ¿no? en un recipiente pequeño, ajá, de laboratorio, no sé, un muestrario o algo así, por así decirlo, Tiene un y, nombre, pero no me acuerdo. y los mete a un congelador y luego los saca y hasta arriba de la gota se forma un, un copo, Un patrón. una, una figura que normalmente es hexagonal. Ajá. Pero cada copo, cada punta tiene una forma, o sea, digamos que es única. Sí. Estaba leyendo el otro día sobre las formas de estos cristales Sí. que se forman y había alguien que había dicho que eran únicas porque pues nunca se repitieron. Sin embargo, han hecho más experimentos y el agua que está como en el mismo lugar sí se llega a parecer muchísimo, que parece que es idéntico, pero sí tiene ciertas diferencias. Siempre va a tener ciertas diferencias. Ujú. Pero lo más interesante aquí es cómo al exponer el agua a cierta energía, por así decirlo, Cierta frecuencia. a cierta frecuencia, pero me refiero a una energía porque no solo hablo de, por ejemplo, el calor o el frío, Ajá. hablo de, por ejemplo, música Sí. o de palabras, Sí. palabras que se dicen o que se escriben. O sea, él hizo el experimento con, imprimió una palabra y se la pegaba al frasco en donde estaba el agua. Órale. Sí, entonces, no sé si él, pero creo que sí, sí, era parte de lo que hacía, ¿no? Ajá. La música y experimentaba con agua de la ciudad y agua de, por ejemplo, del bosque, que o sea, más alejado de estas frecuencias y se dio cuenta de que había un, digamos, un patrón en cuanto a la forma de los cristales, Ajá. que los cristales que eran expuestos por ejemplo, en la música, a una obra clásica, no sé, de Beethoven, Ajá. y luego exponía, ¿Esa eh, misma o- agua? pues no la misma, sino agua, Otro pero recipiente. otro recipiente, tal vez, A otro tipo de a música. otro tipo de música, no se formaban cristales, no tenía una forma, de hecho estaba la forma del agua congelada en realidad no tenía una forma definida Ajá. en algunos casos. En algunos casos se creaban un poco las figuras geométricas, los hexágonos, pero tenían como ciertos errores, ¿no? O sea, Sí. O entonces, sea, como que la figura no era tan armónica. exacto, no se crea una armonía en la figura y no se crea esta como geometría definida. Ajá. Entonces, en resumen, el experimento es: agarras dos recipientes con agua congelada y al... No, bueno, la congelas ya cuando quieres observar el cristal, pero, o sea, tú agarras el agua Ajá. y, bueno, él ponía solo una gota y examinaba cada gota en el microscopio. Ujú. O sea, agarraba una gota de agua por separado y a una le ponía un tipo de música como digamos clásica y a otra, ¿qué tipo de música? Él, por ejemplo, compara con heavy metal o O sea, con con... música pesada acá, Ajá, tararararara, sí, guitarrazos agresivos y así. ajá, exacto. Y en la música clásica, el patrón geométrico que se forma una vez que el agua se congela, se vuelve una figura geométrica, Con armonía, o digamos sea... armónica, y con el otro tipo de música, pues como distorsionada. Exactamente, sí. Entonces podemos decir que esta reacción que tiene el agua también la tienen los objetos. O sea, los objetos también se impregnan de la energía que tú les... Que tú les emitas. Exacto, exacto. Porque, de hecho, llegamos a la conclusión, bueno, yo y mis amigos que hablamos de este tema también, mm, eh, Chris incluso también es un experimento parecido a este, con Sí. cristales. Él es como
bueno, él estudió toda esa parte de Saludos a Chris la de Dimensión B. nanotecnología, ajá. Y de hecho tienen un video, si puedan verlo, Canal Dimensión B. que habla sobre los cristales. Un experimento parecido en donde él emite una emoción, Ajá. así como de frustración, Ajá. y igual pone creo que en el congelador los cristales, Sí. y luego los examina y sus patrones no son tan definidos. Ajá. Y luego hace lo contrario, le emite como una emoción de amor Ajá. y cuando lo saca del congelador igual los observa y son patrones mucho más definidos, o sea, sí hay una diferencia. Ujú. Y ese es o sea, él es algo que él hizo y dice, bueno, no sé si, creo que él explica que no sé si lo hace por accidente Ajá. o cómo es que lo hace, pero llega a la conclusión de que él estaba influyendo en la formación de esos cristales. Ajá. Creo que incluso hay uno con el arroz. Llenas de Sí, arroz blanco 2 recipientes y a uno le hablas bonito y al otro le hablas feo y uno se pone negro. El que le hablas feo se pone negro, se pudre antes que el otro. Exacto. Entonces, al parecer hay una relación que aún no conocemos del todo, que tiene que ver con nuestras emociones y nuestros pensamientos y cómo influyen En las cosas. en las cosas. Pues es como, por ejemplo, tú entras a una casa del terror, güey. De las de los parques de diversiones. ¿A poco no se siente luego como la energía bien pesada, güey? O sea, Creo que sí, por, sí, es por como mucho, por mucho que sea un juego y que sabes que pues es un juego, pues la gente entra con energía de susto y de miedo y de, ¿sabes? Como con esa energía y se impregna de eso Sí, sí. y se siente. De hecho, o sea, tú te puedes dar cuenta, O un hospital, güey. a veces, por ejemplo, yo sí me doy cuenta Ajá. cuando de repente llego a algún lugar y con otras personas, o sea, estoy, digamos que llegando a un lugar y en ese lugar yo me encuentro con personas, pero en ese momento algo sientes que dices, como que se siente una tensión aquí y como que te das cuenta de que a lo mejor se estaban peleando así o que Sí. así como Como que la discusión estaba un poco subida de tono. ajá, eso que sientes, ¿no? De repente como que un cierto estrés Que andaba ahí el o diablo en la conversación. algo así, como que siento que a veces sí puedes llegar a sentirlo, ¿no? Así como, ah, este, este, dude trae algo, ¿no? Está enojado o está triste. Sí, exacto. O sea, esa emoción que percibimos las personas se puede percibir también en lugares, en objetos, pues así es como se hace la magia, güey. O sea, Ajá, con el pensamiento tú impregnas un objeto de una intención ujú. y, y así, ¿no? Y, y por eso es que nosotros decimos que los objetos tienen conciencia y que todo tiene una conciencia, porque hay una conciencia que todo lo que está presente en todo lo que existe. Y justo Albert Hoffman también habla de eso en el último capítulo del mismo libro, de My Problem Child. Habla de eso, que una vez que estás en efecto de psicodélico con LSD, los objetos dejan de ser solo objetos, o sea, empiezan a tener vida, y que esa vida puede ser percibida de dos formas, de forma divina o de forma sagrada, o de forma demoníaca. Y yo también así como percibí la sagrada en mi primera ocasión, también hubo una vez que yo iba con la intención de ver eso y me tocó ver ojos, pero más, pues así, es que es demoníaco, güey. Esa es como la palabra con lo que la puedes describir, es como una energía, pues así, demoníaca, güey. Y sí es bien cierto lo que dice ahí. Y tampoco se trata de juzgar a esa energía, ¿no? Simplemente es otro tipo de vibración que tiene su función, pero ya hablaremos de eso. Creo que probablemente cuando alguien siente eso, proyecta eso, Porque tú lo traes. ajá, es algo que está en el subconsciente, es como un chip, es como cuando alguien está viendo películas de terror Sí. y en la noche
después sueña algo así como, Sí, como, total. como de terror, ¿no? O sea, tú lo estás generando, ¿no? Ajá, se proyecta, Pero ¿no? independientemente de que tú lo estés generando, en el lugar en el que estés también ya tiene como que cierta energía impregnada de toda la gente que ha estado ahí. O sea, Sí, 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 sí. pero definitivamente lo que más tiene peso es lo que tú traigas, ¿no? Sí, claro, sí. Y sí, en esta ocasión que te digo, la neta, yo no traía la mejor vibra que te puedas imaginar, ¿no? O sea, sí era Ajá, un tiempo en el que andaba, ok, pues ahí sí. perdidón, ¿no? Sí, y ahora que lo mencionas, por ejemplo, también en los lugares, ¿no? Retienen como esta vibra. Hay lugares en los que llegas y dices, ah, no ma, qué buena vibra. Y hay lugares en los que dices, ah, tiene la vibra pesada este lugar. O sea, como que no sabes qué es, pero lo sientes, ¿no? De repente es como, Pues las iglesias tienen como que una vibra muy, como que es una vorágine de sentimientos, porque como que está esa vibra de divinidad, ¿no? Como que siempre entrar a una iglesia hay presente como que como que la gente entra ahí teniendo presente que es el hogar de la divinidad, pero a la vez mucha gente entra con tristezas, con miedos, con ira, pues sí, ¿no? De que le está pasando lo peor y va ahí a soltarlo y a llorar y como que se forma ahí una combinación de divinidad de oscura. energías. Oh, ya. ¿Sí has percibido eso? Mm, fíjate que ya tiene mucho tiempo que no, ¿Que no entras a una iglesia? sí, y, y no recuerdo. Tal vez porque igual antes no percibía tanto la energía como ahora, pero ahora la percibo un poquito más y sí, o sea, es más como de poner atención, más que nada, ¿no? O sea, como, a ver, voy a poner atención de qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? Aquí. Y antes no lo hacía. Tendré que hacerlo un día de estos para ver qué. La mayoría de las veces que yo lo he percibido ha sido sin intención de percibirlo. Ok, ok. O sea, como que tú simplemente estás pasando y de repente algo te hace que te caiga un 20, ¿no? Como si alguien llegara y te susurrara en el oído. ¿Sabes lo que sí siento? Y a lo mejor esto va a sonar un poco polémico, ¿Qué? pero no estaba en una iglesia, pero sí era como un lugar que habilitaron como un templo, en un lugar donde se casó un amigo, bueno, dos amigos se han casado en el mismo lugar. Oja. Y, pero en la ceremonia de este último amigo fue una ceremonia católica. Ujú. Y te juro que, no sé, como que sentí que esos rituales, por así decirlo, eso que repiten, eso de decir ciertas oraciones y Ajá. Sí, 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 ciertos, sí, sí, sí. ¿cómo decirlo? Llevan un orden. Sí, sí, sí. eh, 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 lo Como que... en la misa, ¿no? Que llegas y empieza una oración y como que ya todos saben el transcurso de la misa. ¿Sí has ido a misa? Ajá. Pues como que todos saben que cuando llega cierto momento es el tiempo de pararse al Padre Nuestro, ¿no? Y cuando llegas, o sea, Entonces, como que tiene cierto cronograma. ajá, entonces pues este ritual, por así decirlo, eh, contiene ciertas oraciones que dentro de mí o sea, me di cuenta en ese momento Ajá. porque lo empecé a analizar con más conciencia y dije, güey, esto no está bien, o sea, Ajá. realmente sí te programan para que tengas una perspectiva de la vida diferente, en el Sí. aspecto en el que sí te Pues hacen, es como hipnosis, güey. te hacen dependiente Ajá. de la idea de que solo a través de la iglesia puedes Acceder a la divinidad. desarrollar tu espiritualidad. O Sí. sea, hablándolo así como en un término muy general de lo que hacen, Sí, sí, pero sí. creo que sí te distorsionan la idea de la divinidad, de la espiritualidad, a través de De sus cantos. estos cantos o oraciones que hacen, que al repetirlas y al repetirlas y al repetirlas se te van quedando en el subconsciente. Sí, total. Y creo que eso pues no está tan chido, o sea, no es algo que pueda resultar en algo bueno. Pues es que ese es el tema. Si no lo haces conscientemente, pues simplemente lo estás absorbiendo, ¿no? Y se te está quedando ahí guardado en el disco duro. Ujú, y solo lo Y repites eso es lo que sin programa tu mente. conciencia. Si estás ahí conscientemente de eso que tú me acabas de decir, pues sabes lo que implica. Entonces, pues puedes estar ahí y escucharlo y no absorber como que eso, ¿no? O sea, Sí, sí, sí. ese es el tema. O sea, hay que tener mucho cuidado con las películas que ves, con la música que escuchas, con todo. Pero cuando lo haces conscientemente, sabiendo que tú no eres eso, sino que simplemente es pues una perspectiva o entretenimiento de ese momento,
Sí, O sea, sí, sí. o sea, Sí, consumir conscientemente, ¿no? sí, exacto. Ya saber la diferencia entre la realidad y la fantasía O sea, entre tu de realidad que tú quieres crear para ti y lo que te aporta, ¿no? Como, pues, sí, una película, una... Ajá, Porque pues exactamente. tampoco puedes dejar de ver... O tenía una chava, un date, que una vez le dije, vamos a ver la del Guasón. Y Y te me dice, no, yo no veo esas cosas porque, porque no me gusta meterle a mi mente eso. Y yo decía, ay, güey, tampoco, o sea, no, tampoco chingues, ¿no? O sea, también se requiere ser medio débil para no poder ver una película sin absorber la carga emocional de la misma, ¿no? Sí, sí, O sí. Bueno, absorberla en el momento, pero después, pues ya decir, pues es, o sea, yo, pues yo siento que de todo se aprende, de todo tipo de arte, del arte oscuro, del arte, o sea, todo tiene algo que aportar. sí, tal vez ella no se sentía lista en ese No, momento. pues no, le dije, ok, Tenía ese miedo pues sí. instaurado y bueno, pues ni modo, hay que respetar sus procesos de Pues cada sí. quien. Así es, mi amigo. Pues Pues, como ves, lo dejamos aquí. Ya dimos ahora sí un suficiente respaldo para poder acceder a lo que vamos a decir en el siguiente, que es cómo creemos que se originó el universo, tomando en cuenta esta perspectiva de que hay una conciencia que permea todo lo que existe y que está presente en todo, y que nosotros somos esa conciencia, somos una manifestación de esa conciencia. que estamos conectados y que realmente la idea de que somos seres separados, pues no es tan real. De hecho, Es real a medias, ¿no? O sea, no, todos formamos parte de la misma naturaleza y sin embargo todos somos un ser individual, ¿no? O sea, bueno, ya hablaremos de esto. de Porque un... es meternos mucho, ¿no? En decir que, pues sí, o sea, todos formamos parte de ese todo, pero pues Pero tenemos una tarea aquí aquí sí somos seres individuales, como o un ser sea, individual, exactamente. y es lo mágico, que podemos experimentarnos como seres individuales y con nuestras propias creencias y nuestras propias convicciones y lo que quieras, ¿no? Exacto. Pues Pues bueno, paz, hermanos. ojalá que hayamos aportado algo. Buena vibra.